Clase número 11 de Cristología. Bienvenidos todos. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que salta la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Un saludo a todos, queridos hermanos. Hagamos Cristología. En un intento, vamos a repasar un poquito, en un intento de hacer una exposición cristológica más fiel a la revelación, a la Sagrada Escritura, tenemos que considerar los misterios de la vida de Jesús y sus momentos más torales, ¿verdad? Más centrales, más importantes, los más claves. Hemos visto el misterio de la encarnación como primer elemento de los misterios de la vida de Jesucristo, el misterio de la encarnación. Después vimos un poco los misterios de la infancia, que es muy interesante, que toda la vida oculta de Jesús también es redentora. El inicio de la vida pública, ¿verdad? Y todo el desarrollo de la vida pública que abarca el bautismo, las tentaciones, los milagros, la predicación misma que les decía yo y la transfiguración. Reflexionamos un poco en los misterios luminosos que son una maravilla, son preciosos. Finalmente veamos entonces la transfiguración. La transfiguración está en la página 25, comenzando el folleto de Cristología. En cuanto a la transfiguración de Jesús, sólidamente atestiguado este episodio por la Sagrada Escritura del Evangelio de San Mateo, siendo la intención teológica de los relatos la de manifestar la identidad de Jesús, la gloria de Dios, que está oculta en el hombre de Nazaret, en el maestro que enseña a las multitudes. Dios está oculto, su gloria está oculta, el misterio de la Trinidad está oculta en Jesucristo. Y se manifiesta ahora a los discípulos en el monte Tabor, revelando que Jesús es el Hijo único de Dios, el Hijo predilecto, o sea, el Hijo único, pero además es el profeta definitivo, al que es preciso escuchar porque la aceptación de su palabra es discriminante. ¿Se acuerdan que decíamos, verdad? Que el que no le escucha es separado, o sea, hay una discriminación. Porque la redención es para todos, sí, pero el que no la acepta es sacado fuera. La transfiguración tiene un elemento para confirmar la fe de los discípulos, principalmente de Pedro, Santiago y Juan, que son los que presenciaron ese momento maravilloso de la teofanía, de la transfiguración, para confirmarles la fe, porque aparte de la revelación del misterio de la divinidad de Jesucristo, la gloria de Dios, la gloria de la Santísima Trinidad, la fe de los discípulos en ese momento, pienso que Jesús se dijo a sí mismo, hay que confirmarlo a estos en su fe porque voy directo a la muerte y es posible que desfallezca su fe. Entonces, ¿verdad? En principio, para confirmar la fe de los discípulos,
como quien dice, voy camino a Jerusalén a morir, pero miren quién soy. Soy Dios mismo, el Hijo de Dios, la revelación del Padre, la gloria de Dios, que se manifiesta y que a la vez confirma todo lo que atestigua el Antiguo Testamento sobre Jesucristo al presentarse con él en la visión de la transfiguración, Moisés y Elías, ¿verdad? Decíamos que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Entonces todo el Antiguo Testamento, Jesucristo está confirmando que todo es referido a él. Muy bien, después de ver los misterios de la vida de Jesús, veamos el misterio pascual. Continúa el misterio pascual, ¿verdad? Empezando con la pasión y su muerte. El misterio pascual engloba diversos acontecimientos de la vida de Jesucristo, concretamente la pasión y la muerte en la cruz. El descendimiento a los infiernos, Jesús que desciende a los infiernos, y finalmente pues la resurrección, con la que se relaciona la ascensión. Jesús resucita y asciende a los cielos, porque no se puede quedar acá. Él es Dios. Y su lugar es junto al Padre. Pero para completar plenamente el misterio, habría que aludirse también a Pentecostés, porque es parte del misterio salvífico de Jesucristo, la institución de la iglesia. Entonces es importante referirse a Pentecostés, que en cierto sentido es igualmente un misterio de la vida de Jesucristo. Recuerden que reflexionábamos también de que Pentecostés es el inicio de aquella promesa de Isaías. Dará a luz, la Virgen dará a luz, dice Isaías, al Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Entonces, a pesar de que Jesús asciende al cielo, 10 días después regresa, pero de una manera espiritual, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo que reciben los apóstoles en Pentecostés, lo que da inicio a la actividad misionera de la iglesia, porque la iglesia ya estaba instituida. Jesús instituye la iglesia cuando va instituyendo cada uno de los sacramentos y de las normas de actividad que le va dando a los discípulos. El día de la resurrección, el perdón de los pecados, reciban el Espíritu Santo, tantas cosas que les dijo, ¿no? Entonces, Pentecostés, como les digo, es el inicio de esta iglesia misionera, prometida desde antiguo, instituida por el mismo Jesucristo, principalmente el día de la última cena y con su muerte y su resurrección. Y también dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, que después de la resurrección y antes de ascender al cielo, Jesús dio muchas instrucciones a sus discípulos. Esto significa, lean los Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y verán que Jesucristo los instruía en las cosas del reino de Dios, decía ahí, ¿verdad? Así dice los Hechos de los Apóstoles. Él los instruía en las cosas del reino. Quiere decir que Jesucristo, antes de ascender al cielo, pues estaba instruyendo a los discípulos. No solamente se le venía a aparecer, porque qué bonito la aparición, no. El misterio pascual de Jesucristo, el misterio de la vida de Jesucristo, es parte de esos 40 días que él estuvo resucitado, apareciéndose a los discípulos y culminando pues con la presencia, digamos, y confirmando su presencia espiritual, inaugurando pues la misión de la iglesia. La pasión y la muerte de Jesús. Cristo entendió su misión como la del siervo paciente de que habla Isaías.
y numerosos episodios de su vida, como las controversias sobre el sábado, las acusaciones de estar endemoniado, el abandono por parte de las multitudes y el abandono de los discípulos. Todo eso le prepararon ciertamente al choque final con las autoridades político-religiosas de su tiempo. Recuerden que Jesús vino a traer fuego, dijo él, y cuánto quisiera, decía, que estuviera ya ardiendo. Pero el fuego del Espíritu Santo, ¿no? La pasión, como pasar por el fuego el mismo para purificar a la humanidad. Entonces, Jesucristo ya entendía su misión como la del siervo paciente. Recordemos que la expectación del pueblo de Israel, repitámoslo un poquito, era la espera de un Mesías guerrero, rey triunfador, libertador de las esclavitudes del mundo, libertador del dominio romano, pero no era eso el papel de Jesús. Jesús ya sabía cuál era su misión, y la misión era ser el siervo de los siervos, ¿verdad? El siervo paciente del profeta Isaías. Así, de esta manera, con este choque final, que él lo palpa ya de frente a él en la última cena, cuando va al huerto de los olivos y suda sangre, pidiéndole al Padre, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Jesucristo ya sabía su misión. Él debía morir por sus hermanos. Así la cruz, por lo tanto, se revela al que sabe contemplarla. Porque la cruz, dice San Pablo, es una locura para los paganos. Nadie la entiende si no es a la luz del amor de Dios, del amor de Cristo por el Padre y por nosotros, a la luz de la soteriología realizada por Jesucristo, que es la redención, la salvación traída por la cruz. Por eso la cruz se convierte en el signo del cristiano. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el signo del cristiano? La Santa Cruz. Así por eso, entonces, la cruz de Cristo se revela solamente a los humildes, a los que sabemos contemplarla. La ruina del pecado y la gravedad de la rebeldía contra Dios son los elementos que hicieron realidad la cruz, que era grave la separación que había del hombre para con Dios. Pero además de esta enseñanza saludable que nos da la cruz, aunque siempre es dura esta enseñanza porque es vivida en carne propia por él, habla también de la riqueza de la misericordia divina para con el hombre. Dios, que es rico en misericordia, decía Papa San Juan Pablo II, vive sin misericordia, en su encíclica preciosa. Unos años antes de canonizar a Santa Faustina Kowalska, él escribe rico en misericordia, una encíclica preciosa, que no sé si la conocen, pero deberían de conocerla. Los invito también, si no la tienen, a buscarla, en internet está. Rico en misericordia se llama la encíclica. Entonces, es un elemento de la sabiduría de la cruz, que revela la riqueza de la misericordia divina para con el hombre. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, Dios que es rico en misericordia, Dios que vive sin misericordia, nos sale al encuentro precisamente en el crucificado y nos salva. Soteriología total.
por misericordia, Dios nos sale al encuentro en la persona de su Hijo crucificado para salvarnos. Estos dos temas, el de la justicia y de la misericordia, se comprenden entonces en la medida en que uno, en que nos es dado a hacerlo el uno a la luz del otro. Entonces, repitámoslo, estos dos elementos, justicia y misericordia, se deben de comprender en la medida en que nos es dado hacerlo el uno a la luz del otro. Quiere decir que nosotros no podemos separar la justicia y la misericordia. En Dios son dos elementos de su esencia. Dios es justicia, pero es misericordia. Nunca tenemos que olvidar, porque San Pablo nos dice en la carta a los Romanos en el capítulo 12, la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 12. Trabajen, dice San Pablo, con temor y temblor por su salvación. Hay que tenerle temor a Dios, pero no un temor de miedo, sino que es un temor a ofenderlo por ser Él tan lindo, tan precioso, tan maravilloso. Porque también Él es, aparte de que es misericordia, es justicia. Y la justicia a veces nos puede dar el revés. La misericordia misma nos puede llevar a la misma condenación cuando tenemos una conciencia laxa. No, yo voy a pecar, después me confieso porque Dios es misericordioso y Él me perdonará. Eso es un pecado de pretensión. Pretender que Dios puede hacer lo que tú quieres es un error y es un pecado. La pretensión. Porque nosotros tenemos que tener fe y esperanza en que Él nos va a salvar. En el fondo, nosotros no somos capaces de apreciar la inmensidad de la misericordia, hermanos. No somos capaces de comprenderla si no comprendemos el odio que siente Dios por el pecado, el desprecio que tiene Dios por el pecado. Y no podemos comprender plenamente el pecado si no entendemos el amor y la misericordia de Dios. Por eso la iglesia, cuando te confiesa, el sacerdote te pregunta, si al final de la confesión, antes de darte la absolución, te dice, ¿te arrepientes de todos tus pecados? Uno le dice que sí, pues porque en realidad uno se arrepiente. Y Dios toma ese arrepentimiento, aunque sea expresado superficialmente, a lo mejor en un momento tenso de la confesión, porque confesarse es difícil, da vergüenza. A veces uno quiere esconder hasta la cara, pero esa expresión de despreciar el pecado, arrepentirse del pecado, es uno de los gestos más maravillosos del sacramento de la confesión, porque nosotros no somos capaces de apreciar la inmensidad de la misericordia si no comprendemos que Dios sufre porque el pecado del hombre nos está destruyendo. Por eso Dios odia el pecado, porque nos destruye. Y también nosotros no podremos comprender el pecado si no entendemos el amor de Dios. Con la entrada en el reino de los muertos, aquí vale una reflexión rápida sobre después de muerto Jesús, decimos en el credo, y descendió a los infiernos. A esto se refiere entonces que Jesús entra en el reino de los muertos, porque Jesús quiso asociar así a la humanidad que se encontraba en una soledad dolorosa y sin esperanza.
y le concedió participar de su resurrección gloriosa inmediatamente en cuanto al espíritu, y al final de los tiempos en cuanto al cuerpo. No sé si yo ya les envié o si ya lo tienen la reflexión que hace Santo Tomás de Aquino sobre el credo. Porque Santo Tomás de Aquino hace una reflexión sobre este momento de la muerte de Jesús, que dice: el credo descendió a los infiernos. Es una meditación de Santo Tomás de Aquino sobre el credo. Pienso que ya se los he mandado alguna vez en las otras clases. Reafírmeme por favor si no lo tienen para mandárselo, pero esta vez no se lo voy a mandar porque no sé, a lo mejor ya lo tienen. El primero que lo escuche, pues confírmeme que si ya lo tienen o no lo tienen. El comentario de Santo Tomás de Aquino sobre el credo, para que lo tengan, porque es importante la reflexión que hace Santo Tomás de Aquino sobre que Jesús desciende a los infiernos. Porque quiso Jesús asociar, como decíamos antes, a la humanidad que se encontraba en una soledad dolorosa y sin esperanza. Recordemos que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, es el primero en resucitar, es el primero en subir al cielo. Entonces él quería asociar su redención, y que es lo más maravilloso es la redención de Jesucristo, pues la soteriología es infinita en el sentido de que él redime a los antiguos, a los presentes y a los futuros seres humanos. Recordemos que Jesucristo viene a vivir con nosotros, a participar de nuestra condición humana en la plenitud de los tiempos. El tiempo se divide con la venida de Jesucristo, se habla del antes y el después. Entonces todos los santos que habían muerto del Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, los anahuín, porque los anahuín son los santos del silencio, los santos calladitos. Por ejemplo, fue esta mujer que estaba con Simeón el día de la presentación de Jesús en el templo. Solo esa vez se menciona a Ana, se llamaba Ana, hija de Fanuel. Eso es de los anahuín que esperaban la venida del reino de Dios, pero no sobresalieron como los profetas, los patriarcas, los reyes de Israel. Entonces toda esta gente estaba en espera de que viniera el primogénito a redimirlos. Ya nosotros tenemos la dicha que en cuanto nos muramos, somos redimidos e iremos a la presencia de Dios. Aquellos antiguos antes de Jesucristo no habían entrado a la presencia de Dios porque Jesucristo tenía que ser el primero en entrar en el cielo. Entonces el día de su muerte, Él desciende a los infiernos. El infierno es el lugar de los muertos y les anuncia a los hermanos que estaban en una soledad, en una tristeza dolorosa, donde no tenían esperanza de nada. A ellos también les concedió, por su muerte y su resurrección, les concedió participar de su resurrección gloriosa inmediatamente en cuanto al espíritu y al final de los tiempos en cuanto al cuerpo. Esto quiere decir que los antiguos santos entraron como en un desfile victorioso en el cielo, siguiendo al Cordero que era el primogénito que entraba en el cielo. Precisar las modalidades del acontecimiento de esa entrada de Jesús en el reino de los muertos, más allá de estas indicaciones generales, exige una profundización de la cristología y de la antropología teológica que está por hacer, ¿verdad?
todo este hecho de Jesucristo de descender a los infiernos, por eso dice está por hacerlo, ¿verdad? Jesucristo está por hacer este milagro de descender al reino de los muertos para liberar de esas cárceles de la muerte a los antiguos hijos de Dios, profetas, patriarcas, profetas, reyes, toda la gente que se salvó y que no habían entrado en el cielo. Jesús los viene a rescatar del reino de los muertos y los lleva consigo al cielo. Avísenme si no tienen los comentarios de Santo Tomás de Aquino sobre el credo para mandárselo. Muy bien, avancemos un poquito más. La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no solo es un hecho absolutamente cierto y real, verdadero. El hecho de la resurrección, fíjense que está narrado de una manera en la Sagrada Escritura que quita toda duda a que fuera un acontecimiento meramente espiritual o visionario de los discípulos. Hay unas pruebas increíbles en la Sagrada Escritura. Hay muchos comentarios de que Jesús ciertamente resucitó. Es historia universal la resurrección de Cristo, porque es el único que resucitó y que ha resucitado de entre los muertos. Recordemos que la resurrección de las personas que realizó Jesucristo fue una resurrección momentánea, porque toda esa gente murió de nuevo. Él resucita y ya no muere más. Es un hecho absolutamente cierto. Para la fe, no solamente para la fe, sino también que es un acontecimiento sólidamente atestiguado por la historia universal del ser humano. Flavio Josefo habla, el historiador antiguo, habla del culto que tenían los discípulos, los cristianos. Decía Flavio Josefo, ellos le rendían culto de adoración a un Jesús porque había resucitado entre los muertos. Toda una novedad en la historia. Único acontecimiento que ha sucedido realmente en la historia de la humanidad, de toda la historia y de la prehistoria de la humanidad. Solamente Jesucristo. Esta resurrección de Jesús de la muerte no apunta en modo alguno a una vaga supervivencia espiritual, sino que es ciertamente la vuelta a la vida de la humanidad entera de Cristo, de su alma, de su cuerpo. Y se presenta como la conclusión perfecta de la muerte en cruz, que descubre su recóndito significado y muestra la muerte como una ofrenda sacrificial inspirada por el amor, que el Padre acepta y ratifica esa muerte que él acepta, dándole la vida casualmente, resucitando a Jesús. Entonces, de siervo que sufre, Jesús es exaltado ahora y proclamado Mesías glorioso y Señor. La resurrección de Jesús, por lo tanto, es la clave interpretativa de su muerte. Además que la resurrección pues ilumina toda su vida y le da consistencia a toda su obra misionera realizada aquí en el pueblo de Israel, entre los hombres. Con la resurrección Jesucristo se convierte en la cabeza de la iglesia, que es fundada en la Pascua. O sea, la resurrección de Jesucristo es el elemento fundacional de la iglesia. San Pablo lo expresa de una manera hermosa en el himno cristológico de los filipenses. Ya lo hemos reflexionado algunas veces.
Busquen Filipenses en el capítulo 2, ahí van a encontrar el himno cristológico, que Jesús sufrió y fue exaltado, y Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre, Mesías glorioso y Señor. Y también la fe de los discípulos ahí adquiere absolutamente toda su consistencia. Ya los discípulos, a partir de la resurrección, ya no vuelven a dudar ni una pizca de Jesús. Y es tan así la convicción que tienen ellos de que todos fueron capaces de dar la vida por Jesús. Todos los discípulos dieron la vida por Jesús como mártires, porque ellos palparon, tocaron al resucitado, comieron con él. Es una convicción también para nosotros de nuestra fe, porque la fe de los discípulos antes de su muerte y resurrección era una fe tan valiente, pero la fe pospascual que tienen los discípulos y que nos transmiten a nosotros, que lleva 2000 años y sigue pujante hasta el fin de los tiempos, es la resurrección la que le da consistencia. Y lo dirá San Pablo de una manera lapidaria. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Es el hecho salvífico por excelencia para todos nosotros los hombres. La muerte y la resurrección de Jesucristo. Jesús está vivo, hermanos. Él está vivo. Está en el cielo junto al Padre. Y nos sigue redimiendo, porque ese es el poder que tiene la redención. La redención, el poder de la redención es infinito, por eso abarcó desde el mismo Adán hasta el último hombre que nazca el día del juicio final. Toditos fueron redimidos. Ese es el gran poder que tiene la resurrección de Jesucristo. Avancemos un poco. La ascensión y Pentecostés son dos elementos importantísimos también del misterio pascual de Cristo. La ascensión, ¿cuál es el sentido de la ascensión? ¿Por qué se va Jesús? El sentido que tiene es un ocultarse este Cristo resucitado, sustrayéndose a la mirada, o un sustraerse a la mirada ocultándose en la dimensión de Dios, esa dimensión de Dios que se abre a Él, descendiendo a Él, ¿verdad? Esa dimensión divina a la cual Él pertenece desde siempre y para siempre, desde toda la eternidad, antes y después. Ese es el sentido que tiene la ascensión. Después de estar 40 días instruyendo a los discípulos, primero mostrándoles sus marcas de la pasión, instruyéndolos según los Hechos de los Apóstoles capítulo 1, Él los estuvo instruyendo por 40 días. Asciende a los cielos. ¿Por qué? Porque Él ya debe estar donde Él se merece, en su gloria infinita y eterna. Él se merece estar en el cielo. Porque Él momentáneamente se despojó de su categoría de Dios para venir a rescatarnos. Una vez que nos rescata, Él se va. Pero se va, como les decía yo anteriormente, en un desfile, un desfile victorioso, donde deja encadenado
al demonio, al pecado y a la muerte, lo deja clavado en la cruz, así lo dirá San Pablo con unas expresiones tan preciosas. Y después Él asciende a los cielos de una manera gloriosa, porque Él es Dios y a Dios nadie lo puede estar viendo, porque es demasiado sagrado. Por eso miren ustedes las apariciones de Dios, de Jesús con Sor Faustina, que esas apariciones han de haber sido preciosas, las de Sor Faustina, estar viendo a Cristo. Es un don que lo tuvieron solamente los discípulos y un grupito de cristianos del tiempo de Jesús, para ratificarles la fe, afianzarlos, darle consistencia a la misión, que es una misión hasta el fin del mundo. Entonces, Él los deja bien preparados y se va a donde Él se lo merece. La dimensión de Dios es el cielo, que por lo mismo constituye la meta hacia lo alto del resucitado. Entonces el cielo es la meta del resucitado. Ese es su lugar, de ahí vino, ahí tiene que ser exaltado. ¿Y por qué decimos que fue exaltado? Porque Jesús vino como la segunda persona de la Santísima Trinidad y regresa al Padre con un cuerpo humano, que es lo más hermoso que existe en el seno de la Santísima Trinidad. Lo más hermoso para nosotros es que en el seno de la Santísima Trinidad, además de la divinidad de las tres personas, está nuestra humanidad. Nuestra naturaleza humana está en el seno de la Trinidad. Por eso ha de haber sido infinitamente glorioso entrar Jesús en la Trinidad, porque eso debe haber sido una experiencia preciosa que solo cuando nos muramos vamos a contemplarla y vamos a decir cuánta razón tenía Jesús de haber ascendido a los cielos. Tuvo 40 días aquí con los discípulos. 40 días es bastante tiempo, pero también es poquito. En un suspiro se le fueron a los discípulos estos 40 días antes de la ascensión. Por eso ellos quedaron añorándolo. Por eso también dirá San Pablo, yo quisiera morirme para estar con Cristo, pero me someto, dice, a este mundo por el bien de ustedes. Así le dice San Pablo. Así nos dice San Pablo, que él preferiría morirse para estar con Cristo. Porque la gloria del resucitado, cuando nosotros lo contemplemos, cuando contemplemos el rostro del Padre, cuando contemplemos el rostro del Espíritu Santo, yo creo que nuestros mayores deseos se van a ver colmados y con creces, porque ni nos imaginamos lo grande y hermoso que debe ser el cielo, no por el lugar, sino por Dios mismo. Por eso la ascensión de Jesucristo es la vuelta definitiva a esa dimensión escatológica hacia la cual nosotros ya vamos de camino. Porque nosotros ya estamos viviendo esa dimensión escatológica, pero aquí en la tierra. Pero cuando lleguemos al cielo, esa dimensión escatológica se va a transformar en plena, en total. Entonces Jesús sube al cielo porque va de vuelta a esa dimensión escatológica, en la que ya ha entrado Jesucristo con la resurrección gloriosa. Y se trata de la vuelta del resucitado a sí mismo, a su verdadera dimensión,
particular y peculiar, propia y única, por lo que decíamos, ¿no? Todo un Dios omnipotente, omnipresente, con un cuerpo humano, por su unión hipostática con nuestra naturaleza. Va a ser un encuentro hermoso el nuestro con Cristo. Ya se los anticipo, va a ser un encuentro hermosísimo. Este misterio que estamos reflexionando, la pasión, la muerte, la cruz, eh, todo el dolor, el sufrimiento de Cristo, su muerte, su descenso al reino de los muertos, su resurrección, su ascensión, todo este misterio remite a la iglesia como criatura del Espíritu a su dimensión misionera. Tenemos esa misión. Jesús, cuando asciende a los cielos, le dice a los discípulos: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso vayan, dice, a todo el mundo y hagan discípulos míos a todas las gentes. Bautícenla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Esas son las últimas palabras que los discípulos escucharon de Jesús. La dimensión misionera de la iglesia. Entonces, en ese momento, dice el texto del Evangelio, los bendijo y empezó a subir al cielo hasta que se perdió de su mirada, dice el Evangelio. Me estoy imaginando la ascensión de Jesucristo con los discípulos ahí, contemplando y asumiendo la misión. Por eso, por esa razón, tiene consistencia Pentecostés. Porque Dios, Jesús establece esa misión antes de subir al cielo. Entonces Pentecostés, el baño del Espíritu Santo a todos los discípulos manifiesta claramente la eficacia de esa efusión del Espíritu Santo otorgando pues más bien el don del Espíritu Santo más plenamente a la iglesia entera, que la presencia, la efusión del Espíritu Santo es poder santificador del Espíritu que se manifiesta como alma de la iglesia. Miren, este párrafo es pura doctrina, lo vamos a meditar. Pentecostés manifiesta claramente la eficacia de la efusión del Espíritu Santo, otorgado el don del Espíritu Santo plenamente a la iglesia entera como poder santificador. Fíjense que con el Espíritu Santo, acuérdense de que Jesús, el día de la resurrección, se les apareció a los discípulos y dice el texto que les dijo: paz a ustedes. Después de la primera paz, le dice, el texto sopló sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán retenidos. Esa es la eficacia santificadora que recibe la iglesia como un poder para santificar a todos los fieles. Entonces la iglesia entera recibe ese poder santificador del Espíritu, y por eso el Espíritu Santo se manifiesta como alma de la iglesia. Esto es importante que lo manejen ustedes. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Lo que es el alma al cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Nosotros los cristianos somos el alma del mundo, el que le damos existencia y santificación al mundo. ¿Por qué? Porque en nosotros vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fundador de la iglesia. El Espíritu Santo es el santificador de la iglesia. Por medio del Espíritu Santo la iglesia derrama ese poder de salvación para toda la humanidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que el Espíritu Santo es el alma increada de la iglesia. Y eso lo dice Santo Tomás de Aquino.
Cuando se hace la pregunta en la suma teológica que si fuera de la iglesia hay salvación, lo primero que dice Santo Tomás es que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Y si el Espíritu Santo le ayuda a uno que no está bautizado de allá lejos y se salva, esa persona, aunque no lo sepa, dice Santo Tomás de Aquino, pertenece a la iglesia. Porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Como el corazón de aquel cuerpo misterioso formado por todos los creyentes del que Cristo es cabeza. Asimismo, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el que suscita los carismas. El Espíritu Santo es el que mueve a que nosotros tengamos esos dones, pero no para vanagloria. Yo creo que los movimientos modernos de la iglesia han tomado el Espíritu Santo como un don para sí mismo, para vanagloriarte, para llenarte de vanidad, para sentirte poderoso. Pero el Espíritu Santo suscita los carismas para que nosotros seamos verdaderos colaboradores en la salvación de la humanidad, porque la iglesia es sacramento de salvación para toda la humanidad. Y eso somos nosotros, por lo tanto, en el mundo. Nosotros, los cristianos, somos el alma del mundo. Finalmente, Pentecostés también revela de forma concreta todo el alcance que tiene la misión que Jesús ha confiado a los suyos, a la iglesia, el día de la ascensión. Ya lo reflexionamos, lo que les dijo Jesús: vayan por todo el mundo, hagan discípulos míos a toda la gente. Esa es la misión encomendada el día de la ascensión. Y que esa misión se inaugura en Pentecostés. Además, aquel reino de Dios del que Jesús había hablado verdaderamente en el momento en que estaba para ascender al cielo, que era la iglesia, entonces ese reino de los cielos es el que tenemos que nosotros darle consistencia, porque Él lo inauguró el día de Pentecostés, el reino de los cielos, que es la iglesia. La iglesia, por lo tanto, se presenta como las primicias del reino, como el camino ordinario querido por Cristo para introducir a los hombres en la comunión plena con Dios el día que vayamos a su presencia. Entonces aquí se ratifica finalmente que fuera de la iglesia no hay salvación. Así refuten y renieguen todos los que quieran refutar y renegar. Así los protestantes digan que ellos se salvan por su propia cuenta allá en su lugar, en su garajito que tienen. Pero es mentira, porque la iglesia no nos referimos a los edificios, nos referimos que la iglesia es el reino de Dios, es la primicia del reino de Dios y es el camino ordinario querido por Cristo para introducirnos a todos los hombres en la comunión con Dios. Por eso es importante la iglesia, porque nadie puede entrar en comunión con Cristo ni con Dios si no es por este camino ordinario de la vida sacramental en la iglesia. Y dice camino ordinario, por supuesto, porque tenemos que entender todas las palabras que expresa Jesucristo. Camino ordinario porque el Espíritu Santo ciertamente pues no tiene amarradas las manos a los sacramentos ni a la iglesia. El Espíritu Santo es libre y Él puede salvar al que Él quiera, donde quiera. Recordemos que apenas somos 1/3 de la población mundial lo que conocemos a Cristo. Hay 2/3 de la población mundial que no conocen a Cristo. Entonces, en esos lugares, el Espíritu Santo está trabajando para salvar a la gente buena. Por eso el Papa siempre que escribe se refiere también, dice, a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué razón? Porque
en el misterio salvífico de Cristo, Él tiene su plan salvífico, un camino ordinario a través de la iglesia, pero un camino extraordinario cuando Él suscita allá lejos gente buena que haga el bien, que viva en gracia de Dios, que nunca cometa pecado. Por eso es que fuera de la iglesia no hay salvación, porque ese que inspira a la gente buena es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Por eso esa persona, aunque no sepa, es parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Porque el Espíritu Santo lo guió en su vida y lo llevó a la salvación. Así de sencillo, así de hermoso. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.